Buenas tardes, espero que estén terminando bien el fin de semana. En este domingo compartimos un pasaje del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Si bien es cierto que la intervención, la pregunta del doctor de la ley tiene la intención de poner a prueba a Jesús, así nos lo dice el Evangelio, sin embargo, también es cierto que nos trae una preocupación frecuente en el pueblo de Israel, en tiempos de Jesús, que es la multiplicidad de normas, de leyes, de preceptos, y todas ellas además con distintas aplicaciones en distintas circunstancias. Este es el caso de el amor al prójimo también, porque algunos consideraban que eran prójimos solamente los pertenecientes al pueblo de Israel, que habían recibido las promesas de Dios y la ley. Algunos más estrictos, entre ellos los fariseos, decían que solamente eran prójimos los miembros del pueblo de Israel que cumplían con las leyes. Entonces se achica ahí un poquito el círculo. Otros más amplios decían los miembros del pueblo de Israel, también los extranjeros que viven entre nosotros. Entonces toda esa disquisición acerca de la medida, desde mí tengo que saber hasta dónde llega el prójimo, a quienes tengo obligación de amar y a quienes no. En definitiva es esa la cuestión. Sin llegar al extremo del odio, que lo había, y específicamente con los samaritanos. Por eso es muy curioso que Jesús elija este personaje como el bueno del relato, el bueno de la parábola. El sacerdote y el levita, que representan el culto, el vínculo de los sacrificios y holocaustos en el templo, el vínculo con Dios, son los que obran mal. Y el samaritano, despreciado por los judíos por ser considerado un pagano, por ser considerado un traidor a la ley de Dios y a la voluntad de Dios, despreciado al punto de que había enfrentamientos incluso físicos y con derramamiento de sangre, mucho odio. Entonces era medir, y acá es el cambio que hace Jesús, no se trata de medir desde mí hasta dónde abarco quiénes son los prójimos y quiénes no lo son. Para Jesús la medida se tiene que tomar desde el hombre que está herido, casi muerto al borde del camino. Los 3 vieron lo mismo, los 3 pasaron por el lugar, observaron, probablemente sacaron las mismas conclusiones o suposiciones de lo que habría pasado con ese hombre. El cambio lo hace el samaritano, que se conmueve. Y no solo se conmueve como una expresión de un sentimiento que puede surgir espontáneamente en cualquier persona que vea a alguien herido tirado al costado del camino, sino que ese sentimiento lo hace actuar. Y entonces Jesús nos cuenta con detalle: se acerca, le venda las heridas, las cubre con su aceite y su vino, lo lleva sobre su montura, lo conduce a un albergue, se queda cuidándolo toda la noche, a un extraño. Al día siguiente deja todavía dinero para que lo sigan cuidando, comprometiéndose a traer más a su regreso. Es sin duda
la síntesis de la concreción de este doble mandamiento al que hizo referencia el Maestro: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo tu espíritu, a tu prójimo como a ti mismo. Allí es donde se nos revela una vez más el gran secreto del Evangelio, la búsqueda de la felicidad. Y así lo planteó en su pregunta el doctor de la ley. Está hablando de qué hacer para heredar la vida eterna. Está hablando ni más ni menos que de vivir para siempre junto a Dios. Este día domingo, la primera lectura nos trae un pasaje muy interesante del Deuteronomio, donde Moisés, en nombre de Dios, le dice al pueblo que Dios le va a dar abundancia. Propio de la cultura semita, la prosperidad es un signo del amor de Dios que responde a quien es fiel a la ley y al cumplimiento de las leyes y de su voluntad. Te dará, dice así el texto, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, la descendencia también era muy importante, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. El Señor volverá a compadecerse, a complacerse en tu prosperidad. Y dice, todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes. Esta era la expectativa antes de creer y esperar la vida eterna. El salmo que nos acompaña en este día ya da un pasito más, y entonces en la antífona rezábamos que los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. Una vez más, el Evangelio nos propone el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios, que es el camino de la felicidad. Y ya lo sabemos, es simplemente tener el corazón abierto a reconocer al que está necesitado de ser levantado, apartado de sus heridas, sanado, cuidado, como hizo el samaritano, que ojalá nosotros tengamos así los ojos y el corazón abierto para descubrir esa presencia que nos exige, en el mejor sentido de la palabra, una respuesta de amor. La promesa de Jesús es distinta de la de Dios en el libro del Deuteronomio, pero también la podemos leer así, porque sabemos que el buen samaritano es Jesús, es Él quien vino a levantar a la humanidad caída. Ojalá cada uno de nosotros haya experimentado ese ser levantados por Jesús. Pero también Jesús es el que nos confía el cuidado, como este hombre buen samaritano hizo con el encargado del albergue. Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Linda promesa de Jesús para nuestros actos de caridad. Cuidemos a quienes Él nos pone en el camino y Él nos pagará al volver. Así está en nuestra esperanza. Pedimos una y otra vez, venga tu reino, ven Señor Jesús. Ojalá podamos disfrutar de este pasaje, disfrutar de esta invitación de Jesús a expresar concretamente el amor a Dios, sirviendo especialmente y con dedicación y con tiempo y ofreciendo lo que somos y tenemos para ayudar a quien lo necesita. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.